Bueno, buen día a todos. Vamos a charlar un poquito desde un aspecto que puede llegar. Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que, bueno, está muy en boga. Lo vamos a tratar de enfocar de la mejor forma posible para que sea más entretenido y más productivo. Yo, antes de empezar con el PowerPoint, voy a hacer unos comentarios respecto de algunas anotaciones que hice de algunas cosas y algunas conversaciones que hemos tenido en estos días que hemos estado juntos. No se asusten en principio si toma un cariz que no comprendan bien, pero después, al final del PowerPoint, me parece, a mí confío en que todo va a ser más claro. Anoche en la cena me quedé con ganas de decirle algo a la gente que estaba conmigo. Quería contarles, por ejemplo, que el verde no es verde. Si yo tengo una témpera verde, o mejor dicho, yo voy a pintar y necesito un color verde, voy a hacer un verde con la mezcla de azul y amarillo. Entonces, el verde que nosotros vemos como verde es en realidad, en el plano molecular, llamémoslo así, azul y amarillo, no es verde. Y si fuera verde, no es verde para el daltónico, que confunde los colores y no puede distinguir entre el rojo y el verde. Con esto yo les estoy marcando una situación que depende del sujeto que está mirando. De hecho, si no existiera ningún ser humano en el planeta que pueda observar los colores no tendrían demasiado sentido. La segunda cosa de lo que le quiero proponer es que cuando llueve, no llueve. Porque si yo les pregunto a ustedes qué es la lluvia, todos lo saben y todos me lo saben definir. Y me dicen, bueno, es esa situación meteorológica en donde cae agua del cielo y me moja. Pero entre gota y gota que viene cayendo, no hay lluvia. Con lo que mi definición de la lluvia se agota, justamente. ¿Está claro? Bueno, pero por otra parte, el agua que moja por una situación macromolecular, no por una situación molecular. Una sola molécula de agua no me moja, aunque yo no la pueda percibir, una sola molécula de agua no me moja. Y esa sola molécula de agua que no me moja es la responsable de un líquido en la forma macro que moja, pero que esa molécula está formada por dos gases. Entonces, señores, estamos en un problema. Tenemos dos gases que forman una molécula que no moja, pero cuando tengo agua moja, y todos sabemos que el agua moja. Ayer escuché también que el tema del enfoque en las enzimas ha sido un problema y con un sesgo, algo negativo para, por ejemplo, los profes de educación física. Cuando yo estoy hablando de enzimas, estoy hablando de moléculas. Pero yo estoy hablando nada más que de un aspecto de la molécula, porque la enzima, toda enzima, es una proteína que cataliza una determinada reacción, aumenta la velocidad de reacción, pero si es una proteína está codificada por un gen. Entonces la cuestión va para atrás, hasta que lleguemos también al ámbito molecular. Y la palabra molecular no necesariamente en esta charla tiene que ver con lo estrictamente biológico, sino que tiene que ver con el abordaje de una visión en niveles que en el mundo de todos los días nos resultan insospechados. Anoche también tuve una conversación con Jorge Vázquez respecto del tema hormonal, que son otro tipo de moléculas que también tienen una serie de regulaciones y demás. Entonces hablábamos del hipotálamo y hablábamos del nivel sérico de las hormonas y cómo actúan sobre el receptor y cómo disparan en la célula toda una serie de cataratas bioquímicas que tienen un resultado. Pero resulta que para que una hormona funcione yo necesito una integración del organismo. Necesito que alguien en el hipotálamo segregue algo para que una glándula a distancia segregue una hormona que llegue a la punta del dedo gordo del pie, aunque la célula del dedo gordo del pie no tenga los receptores adecuados y la hormona pase de largo.
el hombre es segmentable. El ser vivo animal no es segmentable. Si yo le corto un brazo, además de imposibilitarlo, estoy restringiendo una cierta área de mi cuerpo a la llegada de la hormona. Claro, a lo mejor la hormona no actúa ahí, pero si yo saco el órgano blanco de la hormona, cambia toda la situación. Y si saco la cabeza o el hipotálamo, todo el organismo se desbarata. El árbol es segmentable. Lo corto y brota. Lo que yo estuve haciendo hasta este momento es relacionar palabras con cosas. Estuve usando las palabras para presentarles a ustedes cosas. Ustedes se acordarán de la época del primario, del secundario, cuando nosotros hablábamos de las preposiciones. El famoso a, ante, bajo, cabe, de, desde. Si nosotros tomamos cada una de las preposiciones y armamos y decimos las palabras, por ejemplo, a las cosas, las palabras ante las cosas, las palabras desde las cosas, y así recorremos todas las preposiciones, estamos haciendo un resumen de lo que es el pensamiento humano, porque no hay pensamiento humano que no relacione las palabras con las cosas con una preposición adecuada. Entonces, esta ponencia tiene que ver con las palabras y las cosas, y ya van a ver al final cómo vamos a llegar con esto. Ahora bien, estamos viviendo una época donde tenemos un exceso de información, ya los vamos a hablar acá, y donde lo que nosotros hacemos depende de muchas cosas, también lo vamos a ver acá, muy novedosas, como el caso de la inteligencia artificial. En Instagram están censuradas las fotos que tengan pezones y están censuradas de manera de la inteligencia artificial. Tenemos que magnificar, ya lo vamos a profundizar más, pero tenemos que magnificar la importancia de la inteligencia artificial con respecto a la actitud de la mente humana, del pensamiento humano que estábamos hablando recién. Hasta el momento no. La inteligencia artificial, si bien es sorprendente y si bien nos va a llevar a tener que reconsiderar algunas actitudes, nunca se puede comparar con la mente de un humano. Porque si yo pinto un timbre del color de la piel humana y el timbre me simula un pezón, el Instagram me censura la foto, cosa que no haría nunca un humano porque vería un timbre, no un tigre. Ustedes que están sentados acá y que me están escuchando a mí, hacen, sin que lo sepan, o a lo mejor algunos sí lo han pensado, hacen dos cosas que para la naturaleza de este congreso pueden llegar a resultar extrañas, pero que son cosas que hacemos todos, incluso yo que estoy acá hablando de ustedes. Lo que ustedes y yo estamos haciendo acá en este momento y en cualquier otro momento de nuestra vida y en forma ineludible son filosofía y política. ¿Por qué política? Porque siempre, en cualquier situación de la vida, estamos por lo menos ante dos lemas. ¿Qué hago? ¿Lo sigo escuchando al gringo este que está hablando o me voy? ¿Qué hago? ¿Anoto lo que dice o qué hago? Lo reservo en la memoria. Por lo menos hay dos lemas. Siempre estamos ante un dilema. Y siempre estamos votando porque siempre estamos tomando una decisión. O nos levantamos, nos vamos o seguimos escuchando. Todo lo que yo estuve hablando acá genera en la persona un sujeto con una nueva subjetividad. La clave del momento es la generación de una nueva subjetividad, de un nuevo sujeto. Y lo que yo veo en la gran mayoría del pensamiento de todos, y no estoy culpando a nadie, es que muchas veces se encaran las cosas, las actividades personales, sobre sujetos que ya no existen, porque el sujeto ha cambiado. Ahora sí, voy a pasar
a las diferentes, a ver si puedo. Bueno, aquí tenemos a Usain Bolt, a Jesse Owens y a Carl Lewis. Son conocidos por todos ustedes. La imagen que ustedes tienen de ellos tres son imágenes relativamente fijas. Si yo les digo quiénes son, ustedes me dicen, algunos de ustedes que los conocen más en profundidad pueden hasta hablar de la biografía de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo a lo largo de la ponencia desgranamos, construimos las imágenes que tenemos de estos tres aplicando los términos en los cuales esta ponencia está destinada. También lo hablábamos anoche. La genética, o mejor dicho, el genoma, si queremos hablando, es relativamente fijo. Es relativamente fijo. Es. Esa es una palabra clave. Es. Si yo a ustedes le digo así, copa, cada uno de ustedes se forma en su cabeza una imagen de la copa que tiene que ver con su propia subjetividad. Y la imagen de la copa que se hace cada uno en la cabeza no es necesariamente exactamente la misma. Pero cuando yo les pongo esto, la cuestión se unifica. Cuando yo les digo copa y fui hasta allá para taparles la copa, para que ustedes no la pudieran ver, cuando yo les digo copa, ustedes, la imagen que tienen en la cabeza es la copa es. Ni grande, ni chica, ni llena, ni vacía, ni nada. Es. Cuando yo le pongo la copa acá, ustedes ven que tiene agua, que es transparente y que es redonda. Existe. Ser es una cosa, existir es otra. La genética, el genoma, es. Si yo lo dilucido, encuentro los genes, lo pongo al manejo de todo, este gen hace tal cosa, este otra, existe, pero el genoma es, y es fijo, y existen mecanismos biológicos muy complejos y profundos como para protegerlos al máximo, que a veces fallan y a veces vienen las mutaciones, que ya vamos a hablar de eso. Ahora bien, que yo tenga un gen protegido, guardado, cuidado, porque es el plano general del organismo, no quiere decir que yo a ese gen lo necesite siempre en términos de expresión. Lo voy a necesitar a veces. Por lo tanto, lo hablábamos anoche, que activarlo, desdoblarlo, sacarlo, desnudar el ADN que está dentro, porque está rodeado y empaquetado dentro de todas proteínas, se pone activo, se transcribe en el ARN mensajero, me genera la proteína y ahí me genera la enzima que anda dando vuelta por el cuerpo. Cuando yo no necesite más la función biológica de esa enzima, el gen se empaqueta otra vez. Existen todos mecanismos regulatorios para que un gen se exprese o no se exprese. La ciencia, digámoslo así, o el enfoque, mejor dicho, no le demos tanta jerarquía, el enfoque sobre la capacidad de activación o inactivación de los genes es la epigenética, que no tiene nada que ver con la estructura del gen ni con las mutaciones. El conjunto de genes funcionales es el genoma. Y el conjunto de genes funcionales activados o inactivados momentáneamente es el epigenoma. Por lo tanto, el genoma es y el epigenoma sí. Ya no es más la misma cosa. El genoma es el mismo, pero el conjunto de genes que se activan y se desactivan no es más. El epigenoma es variable. Más adelante también vamos a ver lo que dice ahí sobre comportamiento y vamos a ver lo que dice sobre simbólico. Una frase escuchada por alguien que anduvo por acá en otros congresos. Lo del genoma es muy vago e impreciso.
Conocer el genoma de un animal, de una planta, de un virus o de una persona, me da una idea de lo que puede llegar a ser en diferentes aspectos que yo lo considere, pero tenía razón, en forma vaga o imprecisa, con un 60% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque también está el epigenoma, que es la situación en un determinado instante de la existencia. Es a través del epigenoma que, complementado con el genoma, yo tengo un conocimiento mejor de un organismo. Y es, por lo tanto, epocal. Acuérdense de la imagen de Usain Bolt y demás. Otra de las cosas, las mujeres son XX. No cabe ninguna duda. Eso es fijo. Eso es determinación de sexo fijo, no de género, que es variable y epocal. Ya vamos a hablar. Otra, llegará un momento en el que compitan los laboratorios y no los atletas. También he escuchado en un ámbito como este, en otro momento. Esto es cierto. Y a raíz de los comentarios que vamos a hacer nosotros más adelante acá, es más cierto todavía. Y más complejo. Porque dice ahí, estamos en la puerta de eso. El CRIPS, que ya voy a hablar lo que es, inteligencia artificial, algoritmos, deep learning y robots. Y he escuchado a una psicóloga del deporte que dice, no matemos al deporte. Todo lo que se dijo antes, hasta acá, yo cuando lo leí digo, no matemos al deporte. Y cuando empiezo a redactar esto y llego hasta acá, dice, tiene razón. Genoma es esencia. Esencia viene de la palabra es. Genoma es en esencia. Si yo tengo una piedra, el interior de la piedra, que probablemente no vio la luz nunca, es la esencia de la piedra. Es la piedra como tal, es la esencia, pero los bordes que sufrieron la acción del medio ambiente, que rodaron, que cambiaron, que es la existencia. El genoma es la esencia, la expresión génica de la epigenética es la existencia. Lo demás lo habíamos hablado y lo de los genes expresados o inhibidos. Por lo tanto, partiendo de que estamos presentes o analizando generalmente, todos tenemos tendencia a analizar nuestras actividades y nuestros pensamientos sobre un sujeto que ya no existe, el asunto es cómo poder definir al sujeto nuevo. Todos tenemos esa sensación de que pasado una cierta cantidad de tiempo evaluamos mejor un hecho en el pasado. Porque lo hacemos desde la experiencia y lo hacemos desde ponernos en un escenario distinto y de verlos con otra forma. Entonces, el momento de crisis que estamos viviendo, ambiental, ecológica, socioeconómica, política, etcétera, etcétera, en el mundo, es un mundo viejo que no termina de morir, porque dice se muere, no está muerto, no termina de morir, y el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro aparece el hombre. Esto es un embrión de Drosophila melanogaster. También lo charlábamos anoche. ¿Cómo sabe un huevo fecundado de Drosophila melanogaster, que es una mosquita, la mosquita del vinagre, esa que da vueltas chiquitas? ¿Cómo sabe un huevo de Drosophila melanogaster que tiene que hacer una mosca? Con sus alas, con su cuerpo, ¿cómo sabe un embrión humano, un embrión animal? ¿Cómo sabe una semilla de girasol que tiene que dar una planta de girasol con ese color y demás? El tema pasa porque en los estadios, no es muy buena la foto, lo reconozco. En los estadios previos, en los instantes previos al desarrollo de un embrión, lo que hay en realidad es un huevo con cientos de miles de núcleos, todos idénticos genómicamente, porque son del mismo padre y la misma madre, y del mismo proceso de fecundación. Son todos iguales, genéticamente.
Los quiero ver, pensar cómo se va a hacer la cabeza de la mosca, los ojos, las alas, el abdomen cementado, las patitas y todo eso. Lo que sucede es que hay una matriz en el huevo de la hembra que condiciona la inhibición de algunos genes y la expresión, la activación de otros genes en lugares específicos. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se van apagando y encendiendo genes del genoma y se van formando la cabeza, el cuerpo y demás para terminar en una mosquita que nace y sale volando. Es un proceso absolutamente epigenético. No hay ningún cambio, no hay nada, pero el mismo genoma reacciona de forma diferente de acuerdo a los estímulos que tiene provenientes del huevo. Todas las abejas obreras de una colmena son idénticas desde el punto de vista genómico. Pero si una de ellas come jalea real, se convierte en reina. Todas las abejas obreras son infértiles. La reina es la que pone huevo y la que genera futuros panales y colonias de abejas. Epigenética. Cuando a mí me tocó recibirme, el 6% de la población era diabética tipo 2. Y el 12% más o menos, pongámosle, de la gente no tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos ejemplos diferentes. El 6% diabetes tipo 2, el 12% más o menos de la población pelirrojos. Cuando un gen persiste en una población y que por aleatoriedad se va repartiendo en la población sin ningún tipo de cambio, la frecuencia génica en la población es constante. Hoy en día, 12% de la gente es pelirroja. No hay drama. Pero del 6% de diabetes tipo 2 pasamos al 12%. No es genético el asunto, es ambiental. Epigenética. Los gemelos univitelinos, hay algunos con el paso del tiempo que empiezan a estar, uno es hipertenso, diabético, etcétera, 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 el otro nada, genómica idéntica, son gemelos univitelinos. El ejercicio de resistencia aumenta la metilación de genes asociados al metabolismo de carbohidratos y disminuye la metilación en genes relacionados. Metilación es nada más que el agregar grupos metilo en las histonas que envuelven al paquete donde está el gen. Entonces, el gen, vamos a dejar estos genes de lado, o mejor dicho, les voy a agregar uno más a este acá. Todos tenemos oncogenes, genes que si se activan nos producen un tumor. Si yo los metilo, es muy poco probable que se activen en algún momento. ¿Por qué? Porque los grupos metilo, no viene al caso lo que es, inhiben y dificultan el despliegue del gen para que el gen se active. Esto ya lo dije en algún otro congreso. La mayoría que estamos acá, hay algunas personas más jovencitas, y para ellos viene bien este comentario. La mayoría de los que somos maduritos nos hemos alimentado, hemos tomado mamadera en mamadera de vidrio. En un determinado momento empezó a aparecer el plástico y en el plástico aparece bisfenol A. No se nota, se ve más allá arriba. Cuando yo tengo una pareja de ratones, la misma ratona y el mismo ratón, y le doy una dieta carente a la ratona de bisfenol A, todos los ratoncitos son como el padre, como su papá y su mamá. Pero si yo termino ese parto de la ratona y la misma ratona con el mismo ratón le doy una dieta con un suplemento de bisfenol A, me nacen algunos ratoncitos diabéticos y obesos y de color amarillo. Porque el bisfenol A actúa epigenéticamente para modificar el epigenoma y me ocasiona
animalitos, que es la representación en el laboratorio de lo que veníamos diciendo antes, el medio ambiente condicionando la expresión de un determinado epigenoma. Y fui a las mamaderas porque la introducción del plástico nos llevó a un consumo, ahora ya se está reviendo eso, pero nos llevó a un consumo involuntario e inconsciente de bifenol A más de lo normal. No es la única causa de las variaciones y demás. Esto es el CRISPR que yo les dije antes. La biología molecular llegó al punto de decir, este gen no me gusta, tac, lo corto y lo reemplazo por uno nuevo. Eso es cambiar el genoma, es cambiar un repuesto, un engranaje que perdió un diente y que se altera, entonces pongo otro nuevo. Eso tiene toda una serie de connotaciones que después ya vamos a ver. Porque también, como decía yo ayer mismo, una mujer es XX. Y si yo agarro un genoma de hombre y le saco el Y y le pongo un X y desarrollo una nena, ¿es mujer o no es mujer? Viene de un hombre. ¿Es mujer o no es mujer? Estoy hablando en términos absolutamente biológicos. Estamos ante un mundo que nos puede favorecer terriblemente y nos puede perjudicar terriblemente. Hay un chino que se propuso generar 2 nenas, propuso generar una nena que fueran resistentes al HIV. Y lo logró. Cortando genes y metiendo otros, produjo 2 nenas que en este momento viven en China, pero él está preso, inhabilitado. Es China, ¿no? Pero está preso, inhabilitado. Y las nenas con un control permanente arriba, porque es impensado para el lado en el cual sus epigenomas pueden disparar en cualquier momento hacia atrocidades. El resultado es el ser fijo, quizás por poco tiempo por lo que decíamos recién, porque ya empezamos a alterar el genoma. El proceso es el estar, ser y estar, 2 verbos que nos dijeron, ser y estar, ser y estar. Variable el epigenoma. Y lo importante que tiene esto es que volvemos al principio. La adaptación del humano y la evolución del humano tiene que ver, recuérdenlo, con el genoma, con la epigenética, con el comportamiento, ya vamos a hablar de eso, y con lo simbólico que vamos a hablar también, y nos va a ir llevando despacito a un, como decíamos ayer, lenguaje diferente. Acuérdense esto que dice explosión y volamos todo por los aires. Bueno, lo paso porque la cuestión es la siguiente. Cuando yo digo perro, es un significante. ¿Por qué? Porque hay un significado que es el perro real. Si yo digo dog en inglés, también tiene el mismo significado, pero el significante es distinto. Y si digo perro, pero en ruso, ni el castellano ni en inglés me entienden que yo dije perro en ruso. Por lo tanto, la palabra perro, como la palabra copa o lo que sea, es un símbolo de un objeto. Si yo dibujo la copa es un ícono. Pero si yo digo copa, el griego, la persona griega de Sudáfrica o de Nepal, no me entiende. Si ve la copa, sí. Entonces, cuando se trata de informar algo, se recurre a los íconos y no a los símbolos. Si ustedes vienen en cualquier lugar del mundo y ven un símbolo de esos, dicen, acá no me puedo meter, no puedo entrar, acá pasa algo raro. Pero en cualquier lugar del mundo, si tuvieran esa comunicación con palabras en el idioma de ese lugar del mundo, uno, a lo mejor, eso es radiación, uno, a lo mejor, comete acciones. ¿Por qué? Porque cuando no existe el entendimiento, se tiende a sacralizar, a hacer algo sagrado, a no desgranarlo, como pasa con el ADN, que lo desnudamos y lo estructuramos y todo.
sigamos, ya va a resultar más claro esto. Yo estoy mirando televisión y aparece un perro en el televisor y viene mi perro y yo le digo, mirá, ¿qué hace mi perro? Me mira el dedo. No mira el televisor, me mira el dedo. ¿Por qué? Porque el perro convierte en sagrado el dedo. Es el famoso ejemplo ese, dice, cuando el poeta señala la luna, el tonto mira el dedo. No es que sea tonto, sino que no tiene la posibilidad simbólica de desgranar la situación, de decir, me está indicando algo. No, el perro queda mirando el dedo porque dice, ¿qué va a hacer con ese dedo? Entonces, eso muy probablemente pasa en situaciones donde tenemos un exceso de información. No tenemos ni tiempo ni capacidad de desgranar la cosa, de desmenuzarla para ver el verdadero sentido que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Como el perro, miramos el dedo. Y nos quedamos con el dedo y nos creemos todo lo que nos dicen. Esa es la verdad. Y todos conocemos gente que se lo dijo acá, yo lo escuché, lo leí, si lo dijo este, lo sabe. Otra de las cosas es, y acá ya entramos en el terreno del lenguaje, que nosotros tenemos la posibilidad del símbolo. Yo les estoy hablando a ustedes, ustedes me pueden hacer preguntas a mí, me pueden contestar, me pueden informar, los escuché en otro caso. Tenemos un lenguaje. Si acá adentro hace demasiado frío, cuando sale alguno de acá y se encuentra uno que va a entrar y dice, buscate algo de ropa porque hace frío allá adentro. Nosotros tenemos la capacidad por lenguaje de comunicar la experiencia. Si yo tengo un perro en mi casa y le pego con una escoba, el perro va, cada vez que ve la escoba, va a disparar. Pero si viene un perro de afuera, el perro mío no le va a decir, che, mirá que ese objeto ahí es peligroso. Hasta que el otro no se ligue los palos, no va a aprender. No hay lenguaje posible. Durante mucho, esto tampoco lo pude contar anoche en la cena, pero bueno, tenía que contar muchas cosas. ¿Cómo llegaron las abejas, las hormigas y las termitas a tener una sociedad con una vida colectiva tan exitosa? Y ustedes ven ahí que dice juego del prisionero. El juego del prisionero es una cuestión teórica. Dos personas que estaban juntas son detenidas acusadas de un mismo crimen y se ponen aisladas una de otra. A las dos se las acusa, cada una por su cuenta. Vos lo mataste. Y a la otra, vos lo mataste. Entonces, el dilema que se le presenta a cada uno cuando está ahí en la celda, encerradito así, ¿qué hago? ¿Lo ayudo al otro o lo acuso? ¿Qué hago? Bien. Ese es el juego del prisionero. Y desata una discusión. ¿Qué es mejor acusarlo al otro, que se joda el otro, yo me salvo y demás? La cuestión es que en la evolución de las abejas, las hormigas y las termitas, siempre fue negocio, ellos no lo supieron nunca, y esto fue a lo largo de centenares de años, siempre fue negocio la cooperación. Y la cooperación sigue siendo negocio para nosotros. Entonces, aquellas abejas, hormigas o termitas que naturalmente tenían una mayor predisposición a colaborar, son las que sobrevivieron y generaron con el tiempo una sociedad como las que tienen en este momento, que sobreviven a infinidad de cosas. Entonces estamos acá. Tenemos tres sujetos. Uno, década del 30, Jesse Owens.
el otro, década del 80, Carl Lewis, y el otro un poco más adelante, Usain Bolt. Esos tres sujetos fueron diferentes en genoma, seguro, genoma fabuloso para su actividad, fueron diferentes en epigenoma. ¿Y qué va a pasar con los sujetos que vienen? ¿Qué va a pasar con los corredores de sprint en el futuro? Eso va a depender de la subjetividad que desarrollen ellos, nosotros, los entrenadores, los médicos del deporte, de acuerdo a la época que les tocó vivir. Entonces, ellos tuvieron diferencias, uno por la década del 30. Jesse Owens fumaba, comía todo lo que quería, corría, lo desbarató a Hitler en las Olimpiadas del 36. Cada uno en su momento era diferente. La genómica vaga e imprecisa, como lo dijimos al principio, nos puede dar una orientación sobre la que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar conscientes de que está el entrenado en una situación de un medio ambiente que es distinto y tiene que construir una subjetividad adecuada al mundo que está viviendo, una subjetividad del entrenador y una comprensión justamente del ambiente donde se está desenvolviendo. Ahora volvemos otra vez a la inteligencia artificial y a los algoritmos. Un entrenador que tiene experiencia tiene unos cuantos años. Y muchas veces tiene que entrenar a un entrenado que está en un mundo distinto, que nació en un mundo distinto. La gran mayoría de los que estamos acá no nacimos ni con la tecnología, ni con la inteligencia artificial, ni con los algoritmos, ni nada por el estilo. El entrenado es otro ser. No es otro ser, es otro sujeto. El entrenamiento hay que trabajarlo bajo los parámetros excelentes de la gran mayoría de las excelentes ponencias que hubo acá, pero con una comprensión de la nueva subjetividad, porque lo que nosotros podemos juzgar como malo, que ya es una cuestión moral, digamos, el mal y el bien, el sujeto entrenado o a entrenar está viviendo una situación totalmente diferente. Un chico de 1 año hoy en día ya pide al padre que se le muestre dibujitos en el celular. Y muy poco tiempo después ya va a aprender a manejar los mensajes y a manejar, muchos he visto, no de 1 año, pero de apenas un poquito más, que ya manejan los celulares y que corren las imágenes. Los algoritmos, lo que habíamos hablado antes, inteligencia artificial, porque lo que sucede es que la subjetividad que se genera ahora se genera en base a una disponibilidad enorme de datos. Datos y datos. Ustedes ponen una búsqueda cualquiera en Google y empiezan a recibir propagandas y videos y reels y todo eso de acuerdo a la búsqueda que hicieron. Pero esa búsqueda está inducida porque los mecanismos de inteligencia artificial dicen así: si hizo esa búsqueda, ¿quiénes son las características de todos los que hicieron esa búsqueda en el mundo? Y configuran un sujeto en base a eso y propician la llegada a la mayor parte de sujetos de Spotify con la música. Elijo una música y cuando yo elegí una música, el perfil de todos los que eligieron esa música en el mundo me condiciona las otras músicas que me van a mandar a mí. ¿Qué sucede si empezamos a tener contactos con las redes neuronales artificiales? ¿Y qué sucede si en algún momento el entrenado que tiene una subjetividad distinta y que yo lo tengo que descubrir, me aparece que para corregir algunos defectos de movimiento le instalaron un chip en la cabeza?
que llegado el momento de ejercer ese movimiento, se lo corrige automáticamente. Los famosos chips neuronales implantados. Yo no puedo decir que mañana, pasado, lo que sea, pero no me sorprendería que empiece a aparecer gente así en muchos momentos. Pero aparte de todo eso, la situación que se da con la nueva subjetividad, ya tenemos chips biológicos y naturales. Ayer estábamos comentando que son épocas de hibridación. Más allá de eso que pueda llegar a sonar, en la casa de la... Yo les pido permiso a los que son más jóvenes, porque es un mundo que a lo mejor no conocieron. Cuando yo era chico, había un aparato para hablar por teléfono, un aparato para mirar televisión, un aparato para escuchar música. Era todo familiar. Se ponía música en el combinado, se llamaba en aquel momento, y la música sonaba por toda la casa. Había una camioneta para ir al campo, estoy hablando del caso de lo que recuerdo yo, y había un auto para salir con la familia. Casi todo está acá. Había un cine a 2 cuadras de mi casa, íbamos a ver la película. Sí. Ah, sí. Bueno. Esto es un híbrido. Es teléfono, es teléfono. Es televisor, televisión. Es cine, es cine. Es música, es música. Pero a diferencia de lo que pasaba antes, es un híbrido en el cual yo puedo intervenir y afectar a los otros híbridos que están dando vuelta. Entonces yo subo cosas a través de esto y estoy afectando por inteligencia artificial y tutti li fioche, como dicen los italianos, a todo el mundo. No soy más inocente como que me siento a escuchar la comparsita en mi casa. Y a lo sumo la puede escuchar algún vecino. Entonces, la hibridación es una constante. Los políticos están, hago esto nada más que para apoyar una sospecha. Los políticos están hibridados. ¿Qué capitalismo? ¿Qué comunismo? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Trump? Trump le gusta a Putin, se entienden un poco bien, pero ¿cómo? Trump no era de derecha y era norteamericano, pero Putin es, no sabemos más. No sabemos más ni quién tiene la verdad, ni quién dice, ni qué piensa, ni nada. Hay una hibridación ahí también. Las alfalfas son híbridas, todo es hibridación, todo es dilución de fronteras, disolución de fronteras. Entonces, que pensemos el día de mañana en un híbrido entre humano y robot, le digo, no creo que estemos lejos. Aunque sean partes del cuerpo que funcionen de otra manera por cibernética. El deporte en un futuro tan lejano, tecnificado totalmente, pero deshumanizado. Ojo. Entonces, aquella sentencia de que en algún momento son los laboratorios los que más tienen capacidad de tecnología nos van a generar los mejores deportistas, pero no por elección y por entrenamiento, sino porque los van a suplementar con partes cibernéticas que los van a mejorar. Entonces, la pregunta que yo me hago, un poco de afuera del ámbito de ustedes, atletas, entrenados, entrenadores, profesores de educación física, médicos y demás, es cómo vamos a defender al deporte de esto. ¿Vamos a persistir en el deporte y el sujeto deportivo que nosotros conocimos en otras épocas? ¿O nos vamos a adaptar progresivamente a lo que pueda llegar a venir? Yo creo que es un desafío que no puede ser soslayado. Porque cuando nos llegue el agua a los pies, inmediatamente después llega hasta acá. Y estoy viendo un nadador.
Por lo tanto, bueno, esto terminaba acá. Por lo tanto, lo que pasa con la, y ya para terminar, lo que pasa con la subjetividad es que se construye en base a datos, que antes se basaba en ignorancia, en el buen sentido de la palabra. Necesitábamos un dato, teníamos que esperar a llegar a casa o ir a una biblioteca. Hoy estamos tapados de datos, pero aparte los datos no están en nuestras manos. Es una big data, una cantidad descomunal de datos que no la posee nadie, pero que influyen. La máquina, lo cibernético, la biomolécula, y acá volvemos a esto. Por eso esta charla tiene que ver con genómica y con porque la biomolécula está en la mente y en la lengua de todos. Pasamos una pandemia. De golpe todos empezamos a escuchar hablar de la PCR. Y la PCR es una técnica fundamental de la biología molecular. Que sin la pandemia es muy poco probable que ustedes o que yo les esté nombrando la PCR acá. Se nos mete la biomolécula, las hormonas, se nos mete el estudio, la relación, se nos mete en el medio. Y la otra cosa fundamental, y esto tiene que ver con el perro que dispara, con la escoba, con esto, con la cibernética y demás, es la presencia de los objetos animados. Desde Aristóteles, ánima era tener alma. Él decía, el animal es un animal porque tiene un alma, no es una planta, es un objeto animado, tiene un ánima. Los objetos animados son los que este mundo, con esta producción de subjetividad, adquieren movimiento. Un brazo robótico. O una neurona que se conecta con otra para dar una red neuronal. Hoy son datos, máquinas, biomoléculas y objetos animados los que constituyen la subjetividad del entrenado, del entrenador y de toda la atmósfera que está alrededor. ¿Qué hacemos con el desafío que tenemos? Eso es, yo no me quedo afuera, ¿eh? Yo no me quedo afuera. Y con esto le quiero contestar al doctor Vila, que tanto me atendió ayer cuando me invitó a la cena. FAMEDEP, espero que agarre fuerza, que pegue para arriba, y si en algún momento necesitan de una pata molecular y de pensamiento, yo estoy dispuesto y estoy con ustedes. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, básicamente la charla estaba paseada. Bueno, que tiene que ver con el algoritmo, yo hablo. Quiero echarle que voy a dar a la tarde, pero que le voy a dar ahora. No voy a dar a la tarde, porque igual antes de fíjate, ahora. Pero básicamente, esta mirada que la aporta, es una mirada diferente. Es un valor diferente. Entonces, no podemos plantear, como pensábamos antes, que